Muy bien, vamos entonces. ¿Qué tal? Buen día, amigos de América Latina. Buenas tardes en algunas geografías, muy buenos días en otras. Mi nombre es Adolfo Manaure, director editorial de The Standard CIO, y estoy realmente muy contento, muy entusiasmado y también muy agradecido a toda nuestra comunidad del apoyo que nos han dado en este nuevo formato de jornadas digitales de The Standard CIO. Como venimos comentándoles en los últimos días, este formato intenta desarrollar a lo largo de una semana conversaciones con líderes de la industria sobre temas que consideramos estratégicos para la gestión de los líderes de TI en las empresas. El tema de la ciberseguridad siempre ha estado en el top 3 de la mesa estratégica, tanto de CIOs como de CISOs. Y este año, o al cierre del 2023, estuvo mucho más aderezado el tema con el boom de la inteligencia artificial y va a ser quizás como el actor secundario del diálogo durante esta jornada. Comentarles primero que nada, antes de darle la bienvenida a Hugo Riveros, nuestro invitado de hoy, que como les dije antes, estaremos toda la semana a primera hora de la mañana abordando varios temas que están en la agenda de nuestras jornadas digitales sobre ciberseguridad. Segundo, agregar que el contenido de esta información nos va a servir de materia prima para un nuevo formato de comunicación que estaremos compartiendo con ustedes a través de un magazine electrónico que inicialmente sacaremos cada 2 meses con la intención de poderlo convertir en una publicación mensual y que adicionalmente eh, toda esta conversación que comenzaremos a desarrollar con nuestros invitados en las jornadas digitales de Standard CIO, las estaremos compartiendo en nuestro canal de YouTube, que en estos momentos ya está haciendo difusión en vivo de esta conversación. Luego editaremos allí todos los tartamudeos del moderador en una sección, en una versión más limpia que les entregaremos vía correo electrónico, como solíamos hacer con nuestro formato monográfico hasta el año pasado. Y adicionalmente, en la medida que vayamos avanzando con las jornadas, he de comentarles que estas ya tienen 600 profesionales del área de IT registradas con sus datos. Les estaremos haciendo llegar invitación a una iniciativa que tenemos que es el programa Digital Leaders, que de alguna manera abre el espacio de la comunicación para que los líderes de TI que nos han estado acompañando durante más de 25 años puedan involucrarse, si quieren, aportando contenido de valor como articulistas, participando ya en mesas de conversación mucho más estratégicas y quizás más en petit comité con los líderes del sector. Entonces, al final, le estaremos enviando, haciéndoles llegar una invitación a hacerse parte de esta especie de club de membresía que de alguna manera invita a los más interesados del área de TI, de la TI empresarial de América Latina, a cerrar un poquito más el círculo y compartir información estratégica en comunidad. Bueno, Hugo, bienvenido. Te tocó esperar la introducción de las jornadas. Te pido que por favor abras micrófono. Hugo Riveros es gerente de ingeniería para América Latina de Netscope. Y vamos a estar hablando con él varios temas muy interesantes porque, bueno, el año pasado cerró con un dato que refleja lo que ha sido el boom a nivel de opinión pública y por qué no esperarlo a nivel de implementaciones en el sector empresarial. Y es que el año pasado Nestop 3 Labs nos compartió una estadística según la cual en 12 meses, el uso de aplicaciones de inteligencia artificial generativa en el ámbito empresarial tuvo una escalada de 400%. Eso significaría un poco que más del 10% de los trabajadores en una empresa
están desarrollando el uso de aplicaciones de inteligencia artificial cuando en el 2022 este factor no alcanzaba el 2%, ¿no? Entonces, definitivamente que la inteligencia artificial también supone un campo de exposición adicional. Si antes veníamos hablando que después de la pandemia las personas, los usuarios se convirtieron en el nuevo perímetro en un contexto de uso de la data crítica de las empresas, que ya salía de las fronteras de la oficina con los modelos híbridos de teletrabajo. Ahora tenemos identidades de inteligencia artificial, que mucho decir, también interactuando con información crítica de las empresas, ¿no? Primero que nada, Hugo, bienvenido. Muchas gracias, Adolfo. Es un gusto estar con ustedes. Realmente es un tema bastante apasionante y espero que podamos disfrutar entre todos este espacio. Excelente. Bueno, la primera pregunta tendría que ver un poco cómo valoras el impacto del uso de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial a la luz de los escenarios de vulnerabilidad que supone, ¿no? Sí, definitivamente. Fíjate que este 2023 dejó un año bastante movido en temas de inteligencia artificial. Si bien es una tecnología que viene desde el año por allá 1950, donde se empezaron a hacer los primeros chatbots. Creo que en los últimos años es donde más explosión ha tenido y justamente es por el poder del dato, ¿no? Aparecieron todos estos grandes repositorios de información donde empezamos a entrenar de una forma diferente los modelos. Y ahí en este año particularmente, pues todo el auge de las aplicaciones de inteligencia artificial generativas, pues ha dado un cambio y una aceleración y de hecho también dado que hablar bastante en temas éticos alrededor de estas nuevas tecnologías. Y es allí donde, partiendo incluso desde un escenario mucho más del día a día de los ciudadanos, pues nos vemos enfrentados a una nueva dinámica, ¿no? Ya habíamos visto en el pasado ataques de suplantación, donde, por ejemplo, llamaban a la casa de la persona y le decían pues, que el dueño de la casa o el papá de la familia estaba detenido porque había cometido algún crimen y que necesitaba dinero rápidamente. La señora del aseo, típicamente, o alguna persona de la familia listaba un botín que entregaba a la persona que habían dicho quién era, ¿no? Ese tipo de ataques, digamos, que ya sucedían en el pasado, digamos que a las personas de a pie no tenían ni siquiera que ser en el ambiente corporativo, y ahora con el auge de la inteligencia artificial se puede mezclar también con la simulación del humano en estas técnicas de suplantación de la voz, de la imagen. Y ahora no es necesario ni siquiera que cuenten una historia tan sofisticada, sino que llaman, entrenan al modelo con voz, como la que nosotros estamos teniendo en esta sesión. Es suficiente estos datos para entrenar un modelo y luego que llamen, por ejemplo, aquí a mi casa y digan que yo tengo alguna situación haciéndose pasar por mí y generando un ataque. Es por eso que el entrenamiento, y lo vamos a hablar mucho alrededor de esta sesión, desde el principio hasta el fin, el entrenamiento del ese eslabón más débil, que en este caso, en este ejemplo, es la familia, pues tenga que ser bastante fuerte el entrenamiento. Yo ya he conversado con ellos y les digo, mira, estas son la nueva realidad de las amenazas digitales, de la inteligencia artificial. Entonces, si yo llamo, pregunten mucho, mucha interacción, incluso ya tenemos algunas palabras clave que tenemos que compartir para que no podamos ser susceptibles. Entonces, fíjate cómo la inteligencia artificial se mete hasta en este ambiente. Obviamente en el ambiente corporativo tenemos una presión más grande. Tenemos un año donde el protagonismo del equipo de ciberseguridad encabezado por el CISO, pero también de la mano del CIO, pues empieza a cobrar más importancia en las juntas directivas, porque también la junta directiva empieza a decir, bueno, ¿qué pasa con mi competencia? Mi competencia está utilizando inteligencia artificial para optimizar procesos, para optimizar algunos recursos incluso. Entonces, ¿cómo hago yo también para no perder competitividad, para ser de alguna forma, digamos, hábil en esta nueva era digital, pero sin exponer los datos, ¿no? Entonces es bien importante cómo ese rol protagónico del CISO en la junta directiva está haciendo y está cobrando cada vez más importancia. Aquí les quería compartir una imagen que preparé para esta sesión en donde definitivamente, pues, esto es como están Ujú. viendo nuevamente al CISO en las juntas directivas, ¿no? Aquí preparado también con inteligencia artificial, pero fíjense cómo ahora es un actor importante dentro de las decisiones, porque la tecnología cada vez cobra más fuerza y esa tecnología
pues tiene que trabajar de forma segura, ¿no? Entonces aquí ese rol protagónico tiene que prevalecer en el tiempo y sobre todo resguardar el activo más importante que es el dato, ¿no? Entonces muchas organizaciones optan por nada de estas cosas nuevas, bloquee por favor todo, pero se van dando cuenta en el camino que lo que están es perdiendo competitividad, ¿no? Porque la competencia está haciendo algunos procesos de forma diferente y está cobrando una ventaja competitiva cada día con la incorporación de este tipo de herramientas. Y digamos que la mejor estrategia se empieza a descubrir que no es rechazar, sino empezar a ver una estrategia diferente que permita hacer que esa inteligencia artificial haga parte activa de la empresa. Entonces, creo que ese punto de entrada es bastante relevante y creo que tiene mucho Sí, sentido aquí para el foro en que estamos. correcto. Inclusive en estos momentos en que el fake ya no es un objetivo, sino sencillamente un método para vulnerar mecanismos de acceso a información crítica, porque ya la inteligencia artificial facilita muchos procesos que antes exigía mucha maña a nivel de ingeniería social. Quería un poco entrar en los escenarios donde el mayor recurso han destinado las empresas para proteger su información han tenido que ver con el ransomware y el phishing a partir bueno, de que han sido como que de alguna manera los mecanismos más efectivos o por lo menos se reconocen como los más efectivos a la hora de que los ciberdelincuentes ataquen información crítica dentro de las empresas. Así como tú mencionabas que a nivel de usuario ya tenemos que aprender a no decir sí de entrada porque eso se nos puede captar como un parámetro biométrico de voz para vulnerar acceso a procesos financieros, por ejemplo. A nivel de empresa, ¿qué están viendo ustedes como innovación del lado oscuro al usar inteligencia artificial para gestionar ciberataques? Gracias, sí. Es un aspecto bastante amplio, diferentes frentes aquí se Sí, mezclan. Vamos a comenzar digamos, por la parte inicial de actual, donde se está trabajando con muchos modelos de Generative AI, que básicamente es esta nueva dimensión del entrenamiento de datos para que podamos interactuar de una forma diferente con los sistemas, ¿no? Aquí se ha incorporado, por ejemplo, en compañías aseguradoras, inteligencia artificial para que, basado en los registros y en la tipología o en la forma en que se reclaman los seguros, pues se pueda detectar algunas tendencias y algunos patrones donde realmente están haciendo alguna evasión o están intentando ganar alguna retribución económica sin un fundamento correcto, ¿no? Entonces ahí la inteligencia artificial empieza a analizar todos esos datos y a extraer información útil para que los recursos de las organizaciones, en este caso la aseguradora, puedan ser enfocados a litigios o a entrega de seguros que realmente tengan toda esa tipología clara que no es un fraude, ¿no? Entonces, el uso de la inteligencia artificial cada vez es mayor y con este auge nosotros, por ejemplo, desde Netscope empezamos todo el tiempo a analizar todo el tipo de aplicaciones en nube. Llevamos muchos años trabajando con soluciones tipo Casby y desde el comienzo empezamos a identificar claramente cuáles son los tipos de aplicaciones y a valorarlas con diferentes variables, ¿no? ¿Qué tipo de seguridad utilizan? ¿Qué información está? Tenemos gente que lee la letra menuda de las advertencias iniciales y de ahí puede sacar información, pero hoy en día también lo utilizamos, lo hacemos basados en inteligencia artificial. Podemos estar leyendo toda esa información de una forma mucho más dinámica y de esa forma poder saber el tipo de aplicación a la cual se está exponiendo la compañía, ¿no? O que está utilizando, digamos, de forma proactiva para solucionar algún problema. Y tenemos en nuestro listado categorizados más de, a hoy, 160 aplicaciones de Generative AI. eh, y de esas aplicaciones de Generative AI, tenemos categorizadas cada una para identificar claramente si es una aplicación que es altamente riesgosa o no, ¿no? Entonces, partimos desde ahí, desde esa categorización,
Pero también yo creo que es importante no solo entenderlo desde el punto de vista de la aplicación, de cómo la ve el usuario, pero también cómo se construye hacia adentro. Porque ya estamos viendo un auge cada vez mayor de empresas que ofrecen instancias privadas para sacar información a ese Generative AI. Por ejemplo, OpenAI, tú puedes contratar una instancia pública, perdón, puedes usar la instancia pública o puedes contratar una instancia privada, de tal forma que los datos que está subiendo a la instancia privada no vayan a tener una exposición, ¿no? Y aquí quisiera contarles un poquito más sobre el funcionamiento. Me van confirmando ahí mientras va cargando, del Sí, funcionamiento de estas herramientas, de estas aplicaciones, cómo opera en el día a día, ¿sí? Cómo son esas interacciones dentro de la... Permítame que me está cargando por aquí la... Vamos a ver si me permite dibujar acá. sí. Puedes ver el marco de trabajo, ¿sí, no? Sí, ya se ve el marco de trabajo. Vamos a pasar por acá. No me deja por ahora ver los controles. Vamos a ir avanzando aquí mientras Ujú. vamos resolviendo eso. Entonces, básicamente les estaba contando, dentro de la inteligencia artificial generativa, básicamente una aplicación funciona mediante el ingreso de un prompt en el sistema. Básicamente es un sistema que está preentrenado con datos que se le ha entregado. En el caso del ChatGPT, fueron datos con corte de una fecha, creo que fue del 2022 por esos lados. Y básicamente es una foto del internet que se tiene hasta ese día y con esa información se entrenó el sistema. Entonces, básicamente lo que me permite ese tipo de soluciones es que con esos datos empiezo a entregar respuestas. ¿Cuáles son uno de los riesgos que se tiene con ese sistema de LLM, que básicamente es de estilo ChatGPT? Que básicamente si yo sé hacer un prompt de forma efectiva, yo puedo lograr realizar incluso varios tipos de ataques. El primero, el más sencillo, es pues extraer información con la cual se ha alimentado el sistema, que digamos que si es información totalmente pública no habría mayor riesgo, pero ya se ha detectado en el tiempo que la información que se hizo con corte de esa fecha está empezando a tener información comprometida, porque básicamente estaba pública y en esa foto que se tomó en ese momento de tiempo, pues empezó a ingestar en el sistema. Y hoy en día, si yo hago un procedimiento de prompting, que es el prompting, básicamente es hacer unas preguntas de forma eficiente, con una cantidad de información correcta, para que el sistema nos entienda y nos dé una salida, ¿no? Y tiene que ser un prompting muy específico, de tal forma que ya incluso los atacantes no tienen que saber lenguajes de programación avanzado, sino que tienen que saber cómo preguntarle a un sistema que a su vez les traduce, ¿no? Entonces, el primer llamado ahí es la protección del dato, ¿no? Si hay un sistema abierto en donde cualquier usuario puede subir información, caso Samsung, subieron información de una junta donde tenían un resumen de algo un poco confidencial, pues lo subieron. Claro, la herramienta les hizo el resumen, pero esa información fue alimentada en el sistema y al final no sirve, digamos, quedó expuesta a cualquier atacante que con un prompt pueda extraerla. Entonces, ese es el primer riesgo que se ve latente en este tipo de herramientas. Por lo tanto, la invitación es tener una herramienta de tipo CASB o de protección de datos, perdón, protección de acceso a las aplicaciones, pero que también se mezcle con protección de datos, de tal forma que me permita saber, bueno, esta aplicación, que puede ser el OpenAI, el ChatGPT, puedo acceder siempre y cuando acceda a una instancia privada y no una instancia pública, pero si estoy en la instancia pública, quizás sí puedo entrar, pero no puedo cargar información, ¿no? Otra vulnerabilidad conocida es, pues si yo subo código, ese código queda en el repositorio público y alguien más lo puede Correcto. usar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer que las organizaciones que desarrollan código no vayan a estar expuestas a este tipo de riesgos en, en este tipo de aplicaciones, ¿no? Y de ahí hay muchas más. Si yo le doy privilegios al sistema para que hable con otro sistema interno, es decir, jale información o vaya aprendiendo, quizás también le pueda dar la posibilidad de borrar o de editar información y yo pierda el control, ¿no? De hecho, por ahí Claro. hay un convenio mundial que están diciendo, bueno, no podemos dejarle a una herramienta de inteligencia artificial el control de armas de destrucción masiva.
y tenemos que tener bastante responsabilidad del uso de las mismas, ¿no? Entonces, eso por el lado de las aplicaciones del LLM. Hay muchas más algunos otros riesgos adicionales que suponen el contar con un modelo de ese estilo, eh, pero la principal advertencia aquí es cuidado con el código y ojalá tengan una solución que pueda utilizar el manejo de instancias, ¿no? Correcto. En ese sentido, un poco para ir precisando a nivel de esquema, de cara a lo que es el impacto de la inteligencia artificial sobre la data, recordar que ahora sí tenemos agentes que lo están viendo todo. O sea, que hay mucha información que hemos compartido en la nube de manera colaborativa, confiando en la no visibilidad de esos puntos de acceso, que ahora sí son accesibles porque hay agentes de de inteligencia artificial justamente recabando todo lo disponible. A nivel digamos, de definición de una estrategia, Hugo, ¿cuáles son los principales, no digamos obstáculos, desafíos que debe tomar en cuenta el equipo del CISO a la hora de replantearse una estrategia de ciberseguridad de cara a esa tensión y a esa presión que va a ser inevitable, que es el uso de agentes de inteligencia artificial dentro de los equipos de la empresa, porque además no solamente ChatGPT, cada vez aparecen mejores ofertas que también ofrecen un valor a nivel de productividad. Sí, de acuerdo. En ese frente, digamos, la primera recomendación es trabajar con el equipo legal en actualizar las políticas de seguridad, ¿no? Y esto tiene que estar alineado tanto en, digamos, en el marco del riesgo, como también lo mencionaba al principio en productividad y competitividad, ¿no? Al final, la estrategia de ciberseguridad alineada con inteligencia artificial, pues va a hacer que la productividad aumente porque hay algunos roles estratégicos o algunos roles que son muy básicos también, que puedan ser tanto promovidos como eliminados. Y esa eliminación yo creo que hay que verla de forma positiva, no supone un riesgo a las organizaciones, al contrario, supone que estas personas van a crecer en una escala donde puedan hacer funciones más orientadas al valor, ¿no? Entonces, yo creo que esto compone, digamos, diferentes dimensiones, tanto hablar de la parte, digamos, legal, que puede estar sujeta a la empresa ante cualquier vulnerabilidad. También la parte humana, de ver cómo se pueden regular esos roles y esas funciones dentro de la organización, pero también en el marco de la productividad para ver cómo se puede lograr que la empresa sea más eficiente. Entonces, en esa primera fase, diría yo, pues reforzar bastante la definición de esas políticas, porque al final no existe herramienta que pueda solucionar el problema si las políticas corporativas no están bien definidas. Y ahí obviamente existen asesorías y consultorías que pueden ayudar a ese fin, pero digamos que es el primero, ¿no? Los acuerdos internos, para qué la vamos a usar, para qué no. Y luego, ahí sí viene, pues, digamos que un paso dos y tres que van juntos en el tiempo, que es contar con una herramienta tecnológica que pueda eh, aplicar todas esas políticas que han sido definidas y que pueda ser sostenible en el tiempo, es decir, que se actualice en el tiempo, que yo no tenga que invertir una persona ahora en actualizar todas esas políticas continuamente en el tiempo y estar leyendo letra menuda de todas las plataformas, sino que sea de una forma centralizada, dinámica, pero que tenga una buena fuente de información. Y el tercero que decía que está combinado es vuelvo a la educación, ¿no? El eslabón más débil es el usuario y si no lo estamos educando continuamente, pues no vamos a lograr el objetivo. Y esa educación nuevamente tiene que ver con la herramienta, porque si yo no tengo una herramienta tecnológica que me permita decirle al usuario qué está haciendo bien y qué mal, pues tengo que esperar una sesión quizás mensual que hacen las organizaciones de actualización Ya. de políticas y de información, un reto, un examen, pero no realmente en el día a día no me está acompañando la ciberseguridad, ¿no? Y este es un tema muy importante, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer un coaching al usuario? Que yo pueda estar en tiempo real casi que con un agente o con un oficial virtual de seguridad que me esté diciendo continuamente, coachando, diciéndome, oye, por esa herramienta no vayas, mejor por esta, acuérdate que el lineamiento corporativo es este otro, estás ingresando a ChatGPT, ojo lo que vas a subir, luego cuando ya estés Correcto. adentro, oye, estás subiendo esto está prohibido. Eso es una herramienta que realmente me permite ese dinamismo
acompañando esa transformación de incluir a la inteligencia artificial dentro del proceso, ¿no? Correcto. Hugo, dame una pausita, Luigi. Te veo con la mano levantada. Si te pido por favor que nos compartas la pregunta por el chat para compartirla luego con Hugo. Igual a todas las personas que nos acompañan en la sesión, ya saben que la modalidad es que nos compartan sus inquietudes y en los últimos minutos se las haremos llegar al experto invitado. Muchísimas gracias por ese esfuerzo. Por otro lado, quería un poco en visualizar contigo, Hugo, en el escenario de lo que es el mapa de soluciones en un entorno que se hace cada vez más complejo. ¿Qué tecnologías entran a jugar para del lado de los proveedores de soluciones de ciberseguridad, brindar ese apoyo primero en visibilizar los activos y los escenarios de comportamiento y uso de la información y bueno, poder de alguna manera también transferir el uso de la inteligencia artificial a de alguna manera predecir riesgos? Sí, definitivamente acompañarse de una buena herramienta de ciberseguridad o de un buen set de herramientas, porque no hay una que lo supla todo, pues es lo que nos va a garantizar, digamos, dormir tranquilos en la noche, ¿no? Que eso es lo que todos queremos aquí en esta sesión. Y básicamente ese set de herramientas, digamos, como base de interacción con inteligencia artificial, que típicamente son instancias que están en la nube o que tienen un modelo híbrido en muy pocas de ellas, pero también lo tienen, pues se requiere una estrategia que pueda proteger lo que tú mencionabas al principio de la sesión, el nuevo perímetro, ¿no? Y el nuevo perímetro es un usuario que esté consumiendo inteligencia artificial tanto en la oficina como en un lugar remoto y allí poder estar totalmente protegido y poder tener visibilidad de los diferentes riesgos que tiene la organización. Entonces, vamos al caso concreto, herramientas que tengan para el caso particular de inteligencia artificial Casby, como entender cuál es esa aplicación que está del otro lado y qué riesgo supone, pero además qué tipo de protección tengo ante la interacción que yo tengo en la nube, porque la nube ya no es simplemente consulto, leo y ya. Estoy teniendo una cantidad de interacciones diferentes, como cargo, descargo, le hago un post, le hago un like, todas esas acciones tengo que verlas de forma granular para que claramente yo pueda identificar dentro de esas interacciones qué está pasando y cómo puedo bloquearlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la protección del dato también es importante con soluciones de DLP. Hoy en día existe este framework llamado el Security Service Edge e incluso extendido con el Security Access Service Edge, que básicamente nos permite ese nuevo perímetro y de cierta forma también la interacción con las diferentes herramientas de inteligencia artificial, de una forma eficiente, manejando y controlando las diferentes instancias, instancia corporativa, instancia pública, y de esa forma poder identificar qué tipo de movimientos de datos son permitidos y qué no, ¿no? Obviamente aquí podemos hacer todas las integraciones con los CDRs, con los XDRs, para hacer manejo de incidentes, etcétera, pero básicamente ya orquestado y típicamente manejado por APIs o por diferentes metodologías de interoperabilidad, pues tenemos un ecosistema que nos permita, si se identifica alguna vulnerabilidad, pues avisarle a todos los elementos activos de la infraestructura y de las soluciones de ciberseguridad que hay aquí un riesgo y que tengo que mitigarlo de alguna forma, ¿no? En ese Muy bien, sentido, Hugo, tenemos una... importante, Perdón. sí, simplemente para finalizar, es muy importante que este tipo de soluciones cuenten con inteligencia artificial, porque si yo eh, recibo ataques de inteligencia artificial sofisticados de diferentes formas, pues también necesito que la defensa esté basada en inteligencia artificial. Y ahí tenemos muchos avances que nos dejan mucho más tranquilos en este nuevo panorama de riesgos de ciberseguridad. Más adelante les comento un poquito más del tema. Correcto. Tenemos una pregunta bien interesante que es la siguiente. ¿Qué normativas tipo ISO o NIS se puede utilizar una organización como base para implementar los software o controles para estar protegidos? Básicamente, dentro de las dos que mencionan, ISO y NIST, hay ítems en particular que empiezan a calzar también con este tipo de aplicaciones. Al final, inteligencia artificial es una aplicación adicional visto desde el framework de seguridad
pero supone unos riesgos adicionales por todos estos detalles granulares que vemos, ¿no? Entonces, nosotros al interior del equipo de Netscope elaboramos algunos diagramas o algunas matrices que nos permiten ver el estado de madurez de acuerdo con NIST de las diferentes o de los diferentes riesgos y vectores de acuerdo con el estado actual de alguna empresa, ¿no? Entonces ahí podemos hacer esos assessments en compañía con nuestro equipo de ingeniería de Latinoamérica y bueno, en general de Netscope para poder identificar y empezar a hacer ese mapeo, por ejemplo, con NIST. Hemos tenido, eh, hemos notado que hay bastantes empresas, sobre todo, por ejemplo, en México, que utilizan este NIST como un framework válido para basarse en este esquema de protección de ciberseguridad. Entonces, ahí hay algunos ítems en particular que podemos ir mezclando y alineando de acuerdo con ciberseguridad, que típicamente CASB están alineados, digamos, con los productos de Casby, pero que también, obviamente, al ser aplicaciones de inteligencia artificial, pues recaen y empiezan a hacer match y requieren tener una mayor profundidad por el uso de aplicaciones específicas que estamos hablando, ¿no? A nivel de portafolio de Netscope, perdón, ¿cuál sería el producto con el que pivotan estos desafíos? Sí, el principal producto que trabajamos nosotros es el que llamamos el Next Gen Secure Web Gateway, que básicamente es un proxy de siguiente generación que nos permite controlar tanto la navegación a cualquier página y hay también unos riesgos inherentes en descarga de malware, de pronto activación de ransomware. También el CASB, que el CASB pues nos da protección hacia las aplicaciones y saber cuál y cuál no y todo enmarcado o repotenciado por el motor de DLP. Ahí es donde reside nuestro producto principal, que está en línea con la inteligencia artificial, pero también para algunos ataques complementarios, el Cloud Firewall hace bastante sentido para evitar, por ejemplo, fuga de información por puertos diferentes a los puertos de navegación. Entonces ahí tenemos un espectro bien interesante, tenemos un set de demostraciones bien interesante también para ver esa granularidad que se requiere al momento de interactuar con esas herramientas, cuál es la mejor y el mejor approach, ¿no? Y ahí Correcto. tenemos innovación también muy interesante alrededor de phishing y ransomware, que son dos temas muy relevantes a la hora de conversar en las organizaciones alrededor de ciberseguridad. La primera, ransomware, rápidamente, eh, utiliza típicamente alguna estrategia de phishing como para ir capturando información e ir entrando y penetrando dentro de la estructura de algún cliente o de algún usuario, y luego empieza a hacer comienza a hacer cifrado de algunos archivos. Correcto. De hecho, alguno de los artículos que leía en estos días me decía que algunas estrategias nuevas de ransomware, porque ya está migrando el ransomware, ya se ha dado cuenta que algunos segmentos de mercado no está siendo muy eficiente porque o han evolucionado en estrategias de seguridad o ya se sabe que no van a pagar. Entonces ellos están utilizando incluso inteligencia artificial para identificar cuál es el target más lucrativo, Nuevos ahí nichos. apuntarle nuevos nichos, ir migrando y ya incluso no están utilizando técnicas de cifrado porque se dan cuenta que hay muchos clientes que ni siquiera tienen controles de navegación, ¿no? Entonces sacan el archivo ni siquiera cifrado. Ahí pues obviamente nos podemos dar cuenta con el motor de LP, pero también tenemos una patente que podemos identificar el movimiento de datos cifrados. Y acuérdense que el ransomware no utiliza extensiones típicas de cifrado o en zip o en RAR, sino que empiezan a quedar unas extensiones nuevas. Y nosotros con técnicas de inteligencia artificial empezamos a detectar cuáles son esos parámetros o esa tipología del archivo. Ahí ya sabemos que hay un dato cifrado y empezamos a ver movimiento y empezamos a penalizar la confianza del usuario, ¿no? Entonces ya sabemos, por ejemplo, Adolfo típicamente tenía el mejor comportamiento en la organización y de un momento a otro empezó a mover datos cifrados. Eso está sospechoso, vamos a bloquearle el acceso. Entonces ahí podemos utilizar combinadamente estrategias de User Behavior Analytics, pero también de este motor de inteligencia artificial que me permite detectar movimiento de archivos para ponerle un alto rápidamente a un ransomware antes que se expanda. Estrategias de Zero Trust también embebidas ahí en esa estrategia, ¿no?
Y luego, por el lado del phishing, también tenemos técnicas complementarias que nos ayudan a mitigar ese montón de riesgos, ¿no? Al final, el phishing lo que hace es tratar de presentar una página que parece amigable para que pues extraigan las credenciales y luego puedan hacer sus fechorías con información confidencial, ¿no? Entonces, lo que Correcto. podemos hacer nosotros es eh, identificar de forma temprana ese tipo de links, cotejarlos con un link correcto de esa página. O sea, aparece Banco de la República .org y ya sabemos que esa no es la extensión, sino que es .gov.x. Claro. X. Entonces ya pues empezamos a cotejar esa información y podemos detectar que es un phishing, pero también lo que podemos hacer es, hay muchas páginas que se crean en un momento de tiempo determinado y simplemente se apagan. Entonces podemos empezar a detectar ese tipo de comportamiento en estas páginas de phishing y evitarlas. Y también existen muchas páginas que se crean nuevas y que sí son correctas, ¿no? Entonces tenemos un motor de Machine Learning continuamente inspeccionando esas páginas, dando cuenta qué tipo de página es, si es de gaming, si es de comercio, diferentes categorías y las vamos categorizando automáticamente. Eh, Correcto. entonces, ahí hay un panorama bastante extenso, muy, muy interesante Sí, para seguramente conversar más adelante sin también. duda. Yo te tengo una última pregunta, pero ya estamos en la de cierre, así que le vamos a dar prioridad a la pregunta de Winston Rivero, que dice que a nivel de seguridad e inteligencia artificial, ¿cuál es tu perspectiva en cuanto al uso de misuse? Esto es para casos de uso donde la empresa ya tenga implementado el LLM. Sí, definitivamente ese es uno de de las advertencias que tenemos eh, sobre el uso de inteligencia artificial dentro de las compañías. Básicamente eso es un prompt que se está lanzando hacia la herramienta que incluso puede detonar en acciones inesperadas hacia adentro, ¿no? Recordemos que les mencionaba, entra la solicitud, luego llega el motor de LLM, que básicamente es el que tiene pues todo este entrenamiento, y al final hay un plugin con diferentes herramientas, ¿no? Entonces, tener un prompt malicioso o mal armado puede detonar en que haya fuga de información, que yo pueda extraer información interna que no sea adecuada, o incluso que pueda afectar sistemas internos donde tiene conexión, ¿no? Correcto. Por esos plugins. Entonces, lo que recomendamos nosotros continuamente es poder tener una política adecuada de uso de esas plataformas, pero tan granular, con herramientas como Netscope, que podamos hacer identificar el texto que va viajando para saber cómo está armado y si puede haber alguna alteración, ¿no? De esa forma podemos identificar, por ejemplo, hay un desarrollador pues, que subió el código a una plataforma que está abierta, ¿no? Entonces, eso lo podemos bloquear. Es decir, podemos traer nuestro motor de DLP hacia ese prompting para evitar que hayan prompts malintencionados y ahí pues tener algunos riesgos asociados. Entonces lo que tenemos es uso de herramientas modernas como la solución de SASE de Netscope que nos permite hacer esa validación en tiempo real de cómo se está utilizando la herramienta, pero llegar hasta el nivel de granularidad, como lo mencionaba aquí la pregunta, de saber ese prompt, cómo está armado, cómo está permitido y cómo no, y yo bloquearlo también desde el origen de cómo entra. Y pues obviamente a nivel del modelo, pues protegerlo por otras vías, porque aquí estamos hablando de los usuarios corporativos que están haciendo el uso de esa herramienta, ¿no? Si ya es externo, pues utilizar otros mecanismos también de ciberseguridad para evitar que ese tipo de requerimientos entren al sistema. Mi última pregunta tiene que ver con el ámbito de la gobernanza, Hugo. Un poco cómo este panorama tan líquido y veloz de nueva tecnología, de nueva aplicación y de nuevo uso de la data crítica en un contexto cada vez más complejo y donde los ciberatacantes están a veces tecnológicamente unos cuantos pasos más adelante que las empresas para concretar las políticas internas de protección, porque tenemos una estructura que por lo general, una estructura técnica que generalmente es gobernada por, digamos, estratégicamente por el CIO, que es el que interactúa con la junta directiva y todo un pelotón detrás donde ciberseguridad cada vez gana mayor dinamismo y requerimientos de inversión.
¿Cómo han visto ustedes que ha cambiado la fórmula en que se toman las decisiones en TI? Porque es que los ciberatacantes no dan tregua para la burocracia, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Y en ese punto es bien interesante porque hemos visto cada vez más unión entre el CIO y el CISO en decisiones estratégicas hacia la compañía. Ahí tenemos que, lo que hemos visto es que incluso el día a día los va juntando más, porque los requerimientos empiezan a impactar de diferentes formas los dos roles. Estrategias, por ejemplo, como el reemplazo de las VPNs cae sobre los dos frentes, porque estamos hablando de estrategias de Zero Trust también enmarcadas en un acceso remoto que tradicionalmente es un acceso de red. Entonces estamos viendo que aquí el gobierno tiene que ser conjunto entre el CIO y el CISO, pero que cada vez, como les mencioné al principio, está mucho más al oído de la junta directiva, ¿no? A que aconséjeme qué debo hacer, aconséjeme cómo tengo que, traer esta tecnología a la empresa y cómo puedo ser más productivo, ¿no? Entonces ahí lo que vemos es mucha más unión de estas áreas que típicamente estaban un poquito más alejadas, el CIO y el CISO, con la junta directiva tratando de traer mucha más tranquilidad, pero obviamente con acciones detrás, tanto de políticas, como lo mencionaba en los tres puntos, políticas, herramientas que nos permitan ser eficientes en la aplicación de esas políticas y al final el entrenamiento continuo a los usuarios, pero no solo a los usuarios, sino también a la junta directiva, ¿no? Que es lo que hemos visto últimamente también, la junta directiva está demandando entrenamiento, pero entrenamiento no técnico profundo, sino más de negocio, de saber qué tengo que hacer para ser más productivo, para ser más competitivo, pero nunca estar expuesto en una noticia de prensa el lunes en la mañana. Efectivamente, bueno, Hugo Riveros, gerente de ingeniería para Latinoamérica de Netscope, te agradezco muchísimo por estos minutos a las casi 60 personas que nos han estado acompañando en esta primera sesión. Muchísimas gracias, prometo que la próxima me ajustaré mejor al tiempo, es el gran desafío de estas jornadas. Y bueno, mañana nos veremos si nos acompañan para hablar de más predicciones en materia de ciberseguridad para 2024. Hugo, no sé si quieres dejar algún mensaje final. No, agradecerte mucho, Adolfo, por la sesión. Creo que es bastante provechosa para todos poder tener este espacio, escucharnos, pues, escuchar las preguntas. También dejar a total disposición el equipo de Netscope regional para que podamos conversar de otros temas. Y muchas gracias por la oportunidad y el tiempo. A todos que tengan un excelente día. Igual que tengan una semana excelente, muy provechosa y seguimos en la conversación hasta el viernes. Que tengan un excelente día todos. Gracias, buen día. Hasta Hasta luego. luego. Bueno, Hugo, muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias a ti. Hombre, Ahí navegamos en las preguntas de la... efectivamente, efectivamente. Y bueno, seguiremos Sí. conversando quizás para segundo semestre. Retomaremos el tema de ciberseguridad con toda seguridad. Bueno, por aquí a la orden, Que siempre. tengas una excelente semana, ¿sí? Gracias. Que estés bien. Buen Hasta día. luego.